Hola, ¿cómo están, amigos? Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Quiero dar las gracias a todos que están aquí conectados con nosotros a través de YouTube. Y bueno, pues tenemos un nuevo segmento en el podcast. Anteriormente se llamaba La Hora de tu Milagro, lo teníamos en Facebook. Pero ahorita tenemos un nuevo prototipo y queremos empezar con algo nuevo, algo que se va a llamar Entre Amigos. Y bueno, pues hoy está conmigo mi hermana, Hola. Linda Itzel. Aparte de ser mi hermana, es mi mejor amiga que tengo. Por eso es que ella está aquí como anfitriona conmigo. Y bueno, pues queremos platicar de todo un poco, queremos ir conociéndonos y lo más importante, que podamos conectar con toda la comunidad de la iglesia y con todos aquellos que nos puedan llegar a ver. Cuéntanos, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy tranquila. Muy tranquila. Sí, bendito Dios. Qué bueno. Por los que no saben, mi hermana es psicóloga, licenciada en psicología, ¿verdad? Sí. Licenciada en psicología. Y pues bueno, hubo un tiempo en el que no estaba cerca de Dios, ahorita como que ya más o menos se va acercando. Y yo te quiero preguntar, hija, ¿cómo fue que... Yo siempre tengo una duda, porque yo me acuerdo que yo andaba en mis ondas, Ujú. y yo me acuerdo que tú ibas en la primaria. Ya. Y yo no supe en qué momento tú me comenzaste, o cómo fue que tú conocías ya de Dios en ese momento. O quién te habló, cómo fue esa onda. ¿Te acuerdas que tu papá trajo a gente de otro lado? Ajá. Entre esa gente que vivía en la casa, hay un chico que se llama Raimundo. Oli. Raimundo. Él y su familia eran ya Sí. cristianos. Ok. Y justo fue cuando la iglesia entró a la casa. Ujú. Pero Raimundo estaba como más centrado. Y recuerdo que él me decía a mí que buscara de Dios y ¿Tú me en qué leía la año Biblia. de la primaria ibas? ¿Tú te acuerdas? Cuando entró a la iglesia, yo creo que iba como en quinto. Quinto, sexto, ¿no? Sí, como en quinto. Ajá. Entonces Raimundo me decía como de que no, pues que acércate a Dios, no sé qué. Y Raimundo me jaló muchísimo a toda esa onda. Y él justo me hablaba mucho que lo que mi hermano hacía estaba mal. Él me Yo, decía, ok. sí, me decía que la música que escuchabas, que te iba a llevar al infierno, que no sé qué, y me contaba muchas cosas, o sea, sí se debrayaba bastante, Ok. a lo que ahorita sé, pues sí era muy debrayado todo lo que me O sea, a mí me decía. iba al infierno por lo que Por oía. andar escuchando música, sí, Ok. sí, sí. Entonces él me decía, y justo te digo que entró a la iglesia a la casa, y pues de una otra manera yo estaba chiquita y siempre estuve ahí. Entonces, quiero o no, me fui involucrando más. Y pues a lo mejor como ya veníamos de una iglesia que es muy estricta y la que entró a la casa fue igual, pues no se me hizo como raro. Ok. Entonces decidí como entrar más y considero que ahí fue donde yo me enfoqué y sí, yo me la vi hablando de Cristo en todos lados. Ok, sí, yo me acuerdo que en ese tiempo, ¿qué será? Yo que oía Rammstein, A oía Marilyn Manson, Marilyn Ramsey. Manson, toda esa onda. Yo me acuerdo que te espantaba, ¿te acuerdas con los videos de Marilyn Sí. Manson? Y yo me acuerdo mucho de eso porque yo en ese tiempo ya trabajaba, creo que en la policía. Ya estaba yo en la policía trabajando. No. Sí, ya estaba yo ahí en la policía No, porque cuando porque... trabajaste en la policía yo estaba en la prepa, porque yo iba por ti. Sí. No, es cierto, estabas en las ambulancias, en la Cruz Roja. Fue en ese inter. No, ya me acordé. Estaba yo es que para los que no saben, yo estuve o estudié en el Instituto de la Policía. Ujú. Fue en ese inter, en el Instituto de la Policía, porque yo me acuerdo que yo me robé la Biblia de Snyder, su hermano de Ok, sí, Raimundo, sí, su hermano. Oli. Snyder. Igual, yo me acuerdo mucho que hablaba mucho de Dios, me hablaba mucho de Sí, muy Cristo. centrados ellos. ¿Y qué será de ellos? ¿Dónde andarán? Pues, ¿Qué andarán haciendo? Porque yo me acuerdo que él tenía una Biblia roja. Y yo me acuerdo que cuando entré a la policía, me la llevé. Me robé su Biblia. Y yo me acuerdo que yo la tuve un tiempo allá. Entonces yo me acuerdo que fue en ese bueno, inter. maybe, sí, sí, sí. Sí. Y no sé, ¿tú cómo era tu relación en ese tiempo con Dios? Porque bueno, nosotros venimos de una iglesia muy conservadora por parte de mis padres, de mi abuela, de mi abuelo, de mi mamá. Y cuando se abrió la iglesia en la casa fue casi lo mismo, ¿no? Sí, fue lo mismo. Fue ya no tan conservadora, pero muy religiosa, ¿no? Mismo formato. ¿Y cómo era tu relación con Dios en ese momento? Considero, ¿Conocías a Dios como amigo? no, conocí a Dios como alguien estricto, alguien de miedo. Justo era lo que el otro día veníamos hablando en la carretera. Yo a Dios o en la iglesia, yo estaba por miedo, no por amor. Wow. Estaba por miedo porque me decían, es que si no eres esto, si no eres esto, si no sigues las reglas, si no eres alguien santo, por así decirlo, te vas a ir al infierno. Y ahí va a estar horrible y te lo describen de una manera feísima.
Entonces era un estar con Dios Era por más miedo. una relación por miedo, ¿no? Sí, era, oye, no quiero estar ahí. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, y yo me acuerdo justamente de eso porque ah, ya lo que me acuerdo de que me decías a cada rato era, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Porque era lo que se predicaba mucho en la iglesia. Sí. El pastor era lo único que decía. Y también el chico este, pues en como él fue criado también, me decía eso. O sea, me quedó eso marcado. ¿Qué digo? Vamos a entender esto. El infierno existe, es una realidad, Sí, sí, ¿no? Pero yo creo que cuando tenemos esta relación con Dios, entendemos que para eso vino Jesús, para sacarnos del infierno, ¿no? Ujú. Es la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Entonces, sí predicamos del infierno, pero no como una forma de manipulación, ¿no? Porque Ujú. yo el otro día lo platiqué con esto, con mi tío Manuel, um, y se va a oír muy directo esto y me vale. Ay, quiero que sea así Ching. realmente, porque hay muchos lugares donde ocupan el infierno, ocupan el temor a la iglesia para mantenerlos dentro de la iglesia, Sí. ¿no? Yo quiero que me platiques dentro de tu postura profesional como psicóloga. ¿Cómo funciona el controlar a la gente? Un ejemplo, en este caso en la iglesia, porque vamos a ser honestos, nosotros vivimos mucho tiempo controlados por el miedo. Sí. De si se va de la iglesia, Dios lo va a maldecir. Si se sale de la iglesia, Dios lo va a castigar. O de repente veamos a un hermano que estaba pasando por una mala racha o se enfermaba y que era lo que todos decían, es porque está en pecado, ¿no? Entonces tú, dentro de tu ámbito profesional, ¿tú cómo ves eso? De la manipulación dentro de la iglesia. Pues sí, meramente es manipulación. Se me acaba de ir el nombre. Pero en resumidas cuentas, es como un estímulo-respuesta. Tu estímulo es estás en pecado y tu respuesta es que te vas a ir al infierno si no sigues a Dios, si no estás en un parámetro, ¿no? Entonces, el tener a la gente tan controlada, y justo nos dicen eso, que la religión es algo para tener controlada cierta masa. El tener a la gente controlada, ¿qué te va a beneficiar a ti? Porque también lo podemos ver del otro lado, depende el pastor y cómo sea la dirección, pero puede ser que la persona que esté enfrente y que solo te habla del infierno y que si no estás ahí, que si no diezmas, si no eso, si no el otro, puede hablar de alguien narcisista. ¿Por qué? Porque el narcisismo es, tú no puedes estar bien si no estás conmigo. Wow. Entonces lo transpulan a Dios, o sea, te lo cambian. Tienes que estar en la iglesia, tienes que ofrendarle a Dios, tienes que estar con Dios para que tú estés bien. Pero en realidad, ¿cómo decirlo? Ponen a Dios como un pretexto para llenar vacíos en ellos. Que ojo, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero pues en donde hemos estado, pues sí. Los pastores. Ahí estábamos metidos. Los pastores que nos han tocado, ya fuera de la iglesia, la gente que está cerca de ellos, pues nos cuentan cómo son o cómo han sido, y si es gente bien narcisista, o sea, es gente que... O sea, podemos decir que dentro de la iglesia, no todas las iglesias, pero dentro de la iglesia existe el narcisismo. Explícanos un poquito cómo podemos definir una persona narcisista. Pues es que se resume justo en eso, es una persona que manipula, una persona que atrapa, ¿cómo decirlo? Como que siempre tiene el control. Tú estás equivocado, pero yo tengo la razón siempre. Sí, 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 y justo se ve en esto, como el de, ¿cómo decirlo? Bueno, todo eso viene desde la infancia, ¿no? Pero tienes que cargar una mesa. Yo sé que tú puedes, pero te voy a decir que tú no puedes porque me estás a mí. O sea, te hago dependiente a mí. Wow. Tú tienes que ser dependiente a lo que yo te diga, si te doy permiso, si te digo que estás bien, o sea, todo eso. Claro. Es meramente generar dependencia, sí, ya sea emocional o económica. No, y fíjese que algo bien interesante en esto, después de que yo me convertí, de que mi hermana me predicaba todo el tiempo, en el trabajo había alguien que me hablaba también de Cristo, después de eso, yo me acuerdo mucho que me convertí justamente en un cristiano muy religioso, en exceso religioso. Por los que no saben y no me conocían en esa etapa, yo literalmente ya te enjuiciaba y te mandaba al infierno. Qué bueno, directo, ¿no? Porque sí, yo crecí justamente con esta onda, lo que hoy le llaman, bueno, de hecho la Biblia lo marca así, la sana doctrina, pero desde un punto muy religioso, ¿no? Yo tengo muy marcado, no sé si tú te acuerdas de eso, pero yo sí, porque me acuerdo y me duele aún acordarme. Fíjese a qué nivel justamente yo siento que aquí entra el narcisismo, donde yo sí puedo, yo soy santo y tú no.
¿no? Yo me acuerdo mucho que una ocasión, no sé si te acuerdas de eso, que me abrazaste y te dije, no, no me abraces porque siento tu pecado. Sí, y en ese de ahí nos momento, llevamos mal. desde ahí nos empezamos a llevar mal. Pero fue su culpa porque ella me metió a la iglesia. Pero vamos a esto. Es bien preocupante que dentro de la iglesia cristiana o dentro de la comunidad cristiana exista justamente esta parte del narcisismo, esta parte del egocentrismo, esta parte donde te hago dependiente de mí para que tú puedas ser salvo. Y yo creo que ahí no es como que lo más sano ni lo más correcto. No, y justo uno de nuestros tíos nos acaba de contar, no sé si fue un tío o quién fue, creo que sí, que un hermano se había puesto mal en la iglesia, bueno, en su casa, pero de la congregación, y que justo querían actuar ellos, o sea, querían ellos orar, y el pastor se enteró y, oye, no, o sea, oye, háblame, yo tengo que ir, tú no puedes, lo tengo que hacer yo. Y es eso, o sea, te hacen dependiente de ellos, cuando bueno, ya después se ha explicado que no, o sea, Dios nos dio el poder a todos, y no dependemos de una sola persona o de la que está enfrente. Pues sí. Sí, claro, y es que son principios de autoridad y principios de delegar funciones. Y vamos, que gracias a Dios salimos de eso. Bendito Dios. Gracias a Dios ya no somos, digo somos porque yo me considero que de alguna forma vamos aprendiendo y cambiando constantemente. Yo le doy muchas gracias a Dios que ya no soy esa persona religiosa que juzgaba, señalaba, criticaba y condenaba a la gente para irse al infierno. Y justamente este podcast nace de ser amigos de Jesús, entre amigos, ¿no? Compas. Sí. Yo creo que, porque en una ocasión Jesús dijo, ustedes ya no son mis siervos, sino son mis amigos, ¿no? Porque un amigo tiene la confianza de acercarse a la iglesia, de acercarse al pastor, de acercarse a los líderes, sin el temor a ser rechazado, ¿no? Sí. Ahora, yo ahí quiero hacerte una pregunta, y hablando de esto, del sentirte rechazado, ¿cómo tú te sentías después de que te apartaste de la iglesia o te apartaste de Dios? ¿Cómo te sentías tú pensando en cosas diferentes? Porque yo me acuerdo que desde que entraste a la prepa, como que se me rayó el disco ahí, gacho. Pero era como tener dos mundos. Uno en tu casa con la iglesia y después estar fuera de la iglesia en la escuela y esta onda que traías. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Es que en ese momento, teniendo en cuenta que a Dios me lo habían puesto como alguien estricto y que alguien de miedo, cuando salí de la casa, que meramente, pues ves que me fui a la escuela hasta la ciudad, allá era no está aquí Dios, o sea, Dios está en la casa, la gente que me ve es Dios, ¿no? O sea, Él puede generar un criterio Sí. y juzgarme, entonces estar lejos, yo en ese momento lo sentí como libertad. Fue aquí ya no me van a juzgar, aquí no me van a decir que si me he visto así estoy mal, aquí no me van a decir que si hablo así está mal, o sea, me sentí libre en ese momento, pero yo creo que eso me duró como 3 meses. Después me sentí como raro, o sea, se sentía como apagado. Era estoy feliz cuando estaba rodeada de gente, pero ya cuando estaba sola me sentía muy, muy apagada, como, sí, vaya, apagada. Mal. Sí, se sentía mal, Ok. no se sentía bien. ¿Y te sentías juzgada por Dios? Me sentía muy juzgada por Dios y también por los hermanos, porque de la iglesia donde veníamos era tener la falda de que te tapara hasta los pies, o sea, no podías estar ni en pantalón ni en nada de eso, y todo el mundo te juzga, todo el mundo te decía que, oye, ¿por qué ese pantalón? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? Entonces, yo estando lejos, en un lugar en donde estaba atrás de la Merced, o sea, había de todo. Estaba atrás de la mesa. Sí, estaba la Merced de que caminando 10 minutos. Sí, claro. Entonces fue aquí puedo hacer lo que quiera y meramente, pues iba a divertirme. Pero si dejo de la diversión o entre la diversión, en mi mente era ¿qué haces aquí? ¿Tú por qué estás aquí? O sea, Sí, no claro. deberías estar aquí, mientras yo estaba rodeada de un montón de cosas que, pues, no edificaban. No estaban chidas, ¿no? Sí, sí, sí. Santo. Bueno, y aparte de eso de que te sentías juzgada, señalada, ¿cómo fue que te sentías? O no sé si alguna vez llegaste a sentir la necesidad de volver a Dios, pero había una lucha interna en ti de vuelvo, pero no sé si va a estar bien o qué onda. Justo, bueno, lo acabo de ver de un pastor que nos mandamos videos, que él dice que Dios tiene como esa clave que hace que regreses a Él. Justo es yo sé qué tienes que pasar para que regreses a mí otra vez, ¿no? Como en la casa, o sea, un hijo cuando no tiene dinero regresa otra vez a la casa a pedirle Sí. dinero a su papá. Así lo vi
Y lo que me hacía mucho regresar a Dios era cuando me partían el corazón. El amor, yo le he sufrido ahí mucho con el Santo amor. Dios. Vamos a orar por eso. Ok. Sí, oiga. Entonces, Tus yo malas experiencias sí, amorosas. muy, muy feas. Saludos a todos, todes. Ya no me hablen. Entonces, me dolía tanto que yo regresaba con Dios, pero también estaba este otro lado, justo donde ya no estaba Dios, que era ¿cómo voy a volver a regresar a la iglesia? Y todo esto que estoy haciendo acá, o sea, sí me sentía mal, porque me sentía muy doble cara, como una mala moral, porque era uno, y aquí hablo de que pues no hay que pecar, no esto, no el otro, y acá ando tomando, fumando y haciendo mil cosas. Entonces sí era no, o sea, era esa lucha interna como el de, ¿cómo dices tú que eres cristiana y estás haciendo esto? ¿No? Que, ojo ahí también, yo nunca negué que fuera cristiana, soy cristiana, pero no lo ejerzo. O sea, No, siempre decía eso. no lo ejerzo. No lo ejerzo Ok. ahorita. Entonces, pero también era esta como de, no, es que cómo voy a regresar. Y sí, la verdad considero que eran pensamientos intrusivos metidos por el enemigo, que era es que te van a juzgar otra vez, te van a decir que tienes que empezar como desde abajo y te van a criticar. De por sí vienes de una crítica de todo, o sea, desde la familia, te van a criticar, ¿para qué regresas? Si era este pensamiento de, ¿para qué? Estás mejor aquí afuera. Así lo sentía y así lo viví mucho tiempo. Sí, y es que no sé si ustedes se pueden sentir identificados con esto, porque todos hemos fallado, todos le hemos regado, aquí no hay de que yo no, aún la gente ya estando en la iglesia, nos llegamos a equivocar, eso es un hecho, somos seres humanos. Sí. Y sabes qué es lo que a mí me dio, o también yo sentí que fue Dios en hacer este podcast, lo platicaba con mi esposa, de que a veces tenemos una cara en la iglesia, como no, el pastor nunca se equivoca, el pastor nunca se enferma, el pastor siempre está bien, siempre chido, pero no es cierto. O sea, justamente esta parte donde creo yo que la gente aprende más cuando empatiza contigo, de, oh, mi pastor también se siente triste, también se siente depresivo, también está pasando por rachas económicas malas, o sea, también se siente mal, ¿no? Porque, y justamente lo que evitamos a veces es exponer la naturaleza humana como para tener una fachada de que todo está bien, Sí. ¿no? Porque a mí me han vendido mucho esa idea de, no, el pastor tiene que estar siempre bien, siempre bendecido. Había un pastor que le preguntas, ¿cómo está? Bendecido y en victoria, decía él. Y la neta es que no siempre estamos así, bro. No siempre estamos así. Hay momentos que yo en lo personal se lo he dicho a la iglesia y lo hemos predicado últimamente. Tuvimos una serie las semanas pasadas acerca de emociones sanas, vidas felices. Y yo le decía a Karen que descubrí que yo vivía en una constante depresión y yo no sabía, ¿no? O sea, yo decía, no, yo estoy bien, yo así soy. Y no, me di cuenta ya estudiando un poquito de eso, Sí. que muchas de mis ondas que cargaba era por una depresión que yo no sabía que tenía. No, yo siempre pensé que la depresión era, me quiero morir No, y no, no. es una cosa bien diferente. Sí, no, la depresión va por escalas, o sea, también hablando de eso. Sí, claro. Y sí, lo que tú hablas, considero yo que fue algo, o bueno, ya hablando en un tema espiritual, fue algo que se nos impuso, o algo que el enemigo marcó ahí con nosotros. Porque yo también, o sea, ya en la carrera y todo, estudiando y haciendo retrospecciones, yo tenía depresión desde la secundaria, desde que empecé con mis ondas, como en segundo de secundaria, desde ahí yo me sentía muy triste, porque también desde la casa, o sea, ojo ahí, lo que tú le digas a un niño, el niño se lo va a quedar, porque marca su vida y porque eso va a ser lo que el niño va a hacer posteriormente cuando sea grande. Entonces, en mi casa siempre me decían, es que tú siempre estás sola, es que a ti nadie te quiere, es que tus papás no están porque no te quieren, cosas así. Entonces me arraigó y crecí con eso, con que nadie me quería, con que yo estaba sola y fui generando una depresión no impuesta, porque pues no se impone, pero tal vez por todo lo que me decían, me lo fui quedando, ¿no? Y justo después encuentro a Dios, pero Dios es un Dios malo, un Dios de régimen, que si no haces esto ya no te quiere, porque es que lo decían, Dios no te va a amar si sigues haciendo esto. Y era, oye, pues si no van en mi casa y no me ama Dios, pues cómo, ¿no? Entonces yo estaba muy triste también y en la universidad fue cuando me quité eso, porque fue ok, esto no soy yo, porque yo así me catalogaba como una persona triste y Sí. considero que eso tuvo malas actitudes y, ¿cómo decirlo? Lo que hablabas de las emociones sanas, lo aprendí apenas,
que depende de tu emoción, es la actitud y las actividades que vas a retomar, ¿no? Entonces era un, oye, no, lo he hecho todo mal porque hablo desde mi tristeza. Dice, no, esto ya no es mío, esto es aparte. Ok. Fíjate, yo creo que haciendo un poquito de memoria en esto, yo aprendí a conocer a Dios como amigo, un amigo que no te juzga y no te señala, y bendigo infinitamente la vida de unos amigos que conocí. Tengo que tratar de acordar de Aram, ¿no? Aramcillo. Ese Aram. Es de Y más vida, ¿no? es de más vida, justamente. Ay, sí. De verdad, yo bendigo mucho a Aram y a todo el equipo que él tiene en ese momento, porque gracias a ellos conocimos a más vida. Justo es lo que te iba a decir. Yo la primera vez que sentí amor por Dios y que Dios me amaba fue en más vida. Estuvo Porque poderoso. es otro cambio de chip que teníamos los dos. Porque, o sea, hablamos de que teníamos algo bien estricto, de algo bien cuadrado y llegamos a más vida en donde todo era bien light. Todo era, literalmente, era como lo que hoy todo el mundo juzga una iglesia light. Ajá. Pero realmente, yo en lo personal que estuve en más vida, y conociendo gente de ahí, es gente muy espiritual, bastante espiritual, pero te enseñan o te muestran a un Dios tan accesible como un amigo, ¿no? Sí. Bueno, yo no estuve tanto, pero justo eso es lo que decía, o sea, algo que dices a un niño se le va a quedar. Tú transmitías eso y llegaste de repente con otra idea, con que, oye, no, es que Dios es esto y Dios es el otro. Y me hablabas ya de un Dios de amor, que fue un, oye, sí. No te creo, Pues sí, digo, hablando de mis problemas claro. amorosos, era un, ok, entonces él sí me ama. Y se cambió, o sea, sí se cambia el chip con lo que dices. La palabra tiene, al revés, en la boca tiene mucho poder. Así es. Sí, no, y es que de verdad yo me enamoré muchísimo de ese, ¿cómo lo puedo llamar? Estilo de vida, o ese es un match con la iglesia, de enseñarle que venir a buscar a Dios no es por obligación, no es por imposición, no es que te vas y al infierno, sino que hay que buscar a Dios porque, número uno, Él quiere que lo conozcas como un amigo, ¿no? Porque la Biblia menciona que hay amigos de Dios, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fue David, eran amigos de Dios, y justamente Jesús nos dice, ya no son mis siervos, sino ahora son mis amigos. Y esta parte de conocer a Dios como amigo, yo creo que es súper padre porque nos hace de alguna forma ver y entender que Dios no está lejos, que Dios no es un Dios, ciertamente es un Dios santo, que no te va a estar pasando todas las que haces, ¿verdad? Pero dice la palabra que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es infinita. ¿No? Es infinita, sí. Vaya. Entonces, creo yo que conocer a Dios como amigo nos libra de muchas cargas emocionales, bastante. De muchas cargas del pasado, porque justamente si hay algo que nosotros queremos transmitir es humanizar a las figuras cristianas, humanizar a los pastores, humanizar a los amigos, a todo aquel que diga, uy, yo soy el super pastor, el apóstol, el profeta. Sí, pero también eres un ser humano que se equivoca, eres un ser humano que comete errores, pero vamos, independientemente de todo esto, a mí me gustaría saber qué fue lo que te marcó a ti estando fuera de Dios. Entendiendo que ya vimos que conocimos a un Dios muy cuadrado, después conocimos a un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero aún ahí todavía no te acercabas mucho a la iglesia. ¿Qué fue lo que a ti te marcó mucho estando fuera de Dios? Algo que me marcó mucho, yo creo que fue lo que viví hace como 4 años. Okay. Son cosas fuertes, cosas que obviamente... Se van a platicar después. Pues sí, uno no lo habla, ¿no? Porque también estaba como el de, oye, si te pasó esto, ya te juzgan y ya no es la hermana, y es la hermana que le pasó eso, ¿sabes? Entonces estaba con un grupo de amigos, había alcohol, había todo y pues no, o sea, tú piensas que estás cuidado, tú piensas que te están cuidando y para nada es eso. Entonces yo recuerdo el otro día despertar, me contaron todo este rollo y fue un, oye, ¿qué rollo? ¿Por qué? O sea, a mí me marcó por el hecho de que fue un, oye, me sentía cuidada aquí, hablando de que Dios no te cuidaba. Me sentía cuidada aquí no pasó, y yo recuerdo que le pedí mucho a Dios, y uno de los amigos estaba ahí y me dijo, todo está bien, tranquila, y él me empezó a hablar de Dios, y fue un, oye, sí, o sea, no, lo que me marcó a lo después que después de la fiesta te empezó a hablar de Dios. Sí, pero es que, ¿cómo decirlo? Era de esos chicos que nada más estaban ahí,
conviviendo sin hacer nada ilícito. Y justo él fue el que me cuidó después de... Y en mi cabeza fue, si él no hubiera estado, no sé qué hubiera pasado de mí. O sea, a mí me marcó porque yo sentía que estaba en un grupo con amigos muy cercanos y fue un, oye, no. Entonces descubrí que no siempre estando con ese tipo de ámbitos es para nada sano, porque a pesar de eso, casi todos eran cristianos. O sea, sí fue un, oye, o sea, todos ellos que casi todos ellos eran cristianos. Eran de la Entonces, secreta. yo creo que por eso siento que me marcó en ese aspecto, Santo Dios. porque hicieron, si todos ustedes somos, o sea, considero yo había otro lazo más fuerte de amistad. Entonces después entré igual al servicio social y también ahí me hablaron de Dios y fue un, oye, O sea, Dios estaba buscando que regresaras. Dios me ponía, cosas y me marcó porque fue un, tú nunca me has dejado, o sea, yo sé que esto es lo que viví, fue por mis errores, pero a pesar de eso tú estuviste ahí para cuidarme y pues hablando de otros ámbitos, pues me salvo ya de muchas cosas, ¿no? Okay. Porque estando atrás de la Merced no es, pues para nada bonito. Dios me cuidó bastante en ese aspecto, sí. Uh-huh. Muy bien. Fíjate que es interesante esta parte donde estamos rodeados de gente que te induce a hacer lo malo, Uh-huh. pero que muy en el fondo también son cristianos. Sí, yo no lo, o sea, me enteré que eran cristianos, yo creo que 2 semanas antes de aquella fiesta. Santo y después fue un, Dios. ¿qué onda? ¿Qué onda, bro? No, y la verdad es que voy a ser sincero, o sea, yo reconozco que yo fui un mal testimonio con mucha gente del trabajo, En la casa también. en la casa, en todos lados. Yo servía como piedra de tropiezo, pero yo reconozco que también ya siendo cristiano, en algún punto de mi vida fui un muy mal testimonio para muchos de mis compañeros. Entonces, quiero ir cerrando con esto. Siempre yo he creído que lo que a Dios le importa no es ni tu pasado ni tu presente, sino lo que Él ya determinó de ti en la eternidad. Porque cuando Él llamó a Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre, dice la palabra, que no sabía leer ni escribir, era un hombre que pescaba. Ajá. Entonces, dentro de la cultura en la que Pedro se desenvolvía, pues él no valía, no tenía un valor, ¿verdad? Delante de la sociedad y mucho menos dentro de la iglesia. Pero a Jesús no le importó quién fue Pedro ni quién es Pedro, sino lo que iba a hacer con él, lo que había determinado en su futuro. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Creo que Dios lo que desea y quiere es que entendamos que lo que a Él vino a salvar no solamente es nuestra alma ahorita, sino salvar el propósito por el cual ya nos había predestinado para eso, ¿no? Porque si algo que yo siempre le he dicho a mi hermana desde hace mucho tiempo es que ella está llamada a las naciones, está llamada a evangelizar, a predicar la palabra, a ser misionera. Se la voy a mandar a Aram, así con Aramcito a Corea, yo creo. Y bueno, quiero preguntarte, hija, si tienes alguna red social en la cual nos puedas ahí dar para que la gente siga. Pues en todos lados hablo como Lynn Marín. Lynn Marín. Lynn Marín. Ahí compartimos de todo, memes. Sí. De todo. De mi vida amorosa. De su vida decepcionante, amorosa. No, y qué bueno que le pasa, que te pasa esto. Porque yo creo que los problemas que tenemos nos orillan a buscar a Dios, ¿no? Sí, justo Benditos es eso. problemas. Sí. Muy bien, pues quiero terminar con la última pregunta. ¿Cómo te sientes estando en la iglesia ahora? Me siento amada. Venía yo de un régimen donde yo no era amada y yo no era valorada. Y regresé justo a Dios y me siento amada. O sea, ese vacío que yo tenía, hablando de que tengo problemas amorosos, de ese vacío que tenía, considero yo que Dios lo ha llenado mucho, porque ahora ya no busco a alguien, o sea, eso, no, pues estoy bien así. Si Dios me ama, está bien. Y es algo que verdaderamente se siente, o sea, no es algo que uno esté buscando, justo, es algo que se siente. Dios es amor y Dios es ese amor que siempre busqué y que no había encontrado también por todo el mundo que llevábamos. Pero cuando regresé otra vez a la iglesia, que fue como por diciembre, me volví a sentir amada. Wow. Sí. ¿Puedes decir que Dios es un buen amigo? Dios es un muy buen amigo, un amigo que sí, él sí no te juzga, Dios no te critica y Dios no te señala, o sea, verdaderamente Dios no es eso. Dios no es un Dios estricto, o sea, sí es tu padre, pero como un papá amoroso, o sea, un papá nunca te va a juzgar,
Entonces eso lo aprendí también. Yo creo que sí, algo que yo envidio de mi hermana es que yo tuve una relación con mi papá. Él ya está de vacaciones, ya se jubiló. Una relación muy estricta y en un tiempo, pues sí, un poquito ya más padre, pero ella realmente conoció a mi padre como un amigo. Sí. Y yo luego decía, ¿por qué a mí no me deja salir? Yo tengo casi 30 y ella andaba a sus 25 en las fiestas. Y él me decía, no, tú no puedes. Pero ella sí le dejaba. Y justamente es esta parte donde conoces a Dios como un padre que te ama, pero también a Jesús como un amigo en el cual te puedes acercar, que Él no te va a juzgar, Él Sí. no te va a señalar, sino No. que Él está dispuesto a perdonarte, sanarte y liberarte, ¿no? Sí. Bueno, pues creo que por el día de hoy sería todo. Que Dios les bendiga muchísimo y nos estamos viendo en el próximo podcast Entre Amigos. Cuídense mucho, que Dios les Bye. bendiga, bendiciones a todos.